Mi nombre es Silvana Claro, de formación soy psicóloga, especialista en neuropsicología infantil y después tuve la oportunidad como de especializarme, a hacer la maestría en psicología con énfasis social. ¿Por qué quise dedicarle estos minutos a esta conversación? Es más un símbolo de agradecimiento por estos años. Mi hijo llegó al jardín de 2 años recién cumplidos, chiquitico, a caminantes. Repitió caminantes, ahorita estaba muy chiquito. Y bueno, ahora está en ese momento de cierre de este ciclo, de su educación inicial, en transición, ¿cierto? Cerrando allí para poder iniciar ese otro momento de la educación primaria. Y siento que, digamos, en este proceso siempre uno como familia y para el niño y para nosotros como familia van surgiendo diferentes cosas, diferentes necesidades, y yo he sentido que el jardín ha estado allí acompañándonos, ¿no? Como tendiéndonos la mano y acompañándonos cuando lo hemos necesitado y bueno, por eso tengo mucho agradecimiento con el jardín y quiero compartir primero qué me motivó a elegir el Helen Keller, pero sobre todo qué me ha mantenido en el Helen Keller hasta este momento. Lo digo porque, por ejemplo, en muchos casos, muchas familias deciden finalizar o bueno, deciden que los niños arranquen en el colegio de niños grandes, por llamarlo así, para hacer transición, ¿no? Y que hagan transición allí en este colegio de niños grandes. Pero la decisión de nosotros fue no, quedarnos hasta, hasta el cierre, ¿no? del ciclo. ¿Qué me motivó? ¿Por qué tomé la decisión del Helen Keller? No, primero había recibido buenas recomendaciones de 2 amigos docentes y una amiga de la universidad que también tenía a su niña acá. Esta amiga, por ejemplo, viene de otra ciudad y hizo una investigación en su momento de casi todos los jardines porque no conocía, y me llamó mucho la atención cómo ella desde esa visión de alguien que pues poco conocía la ciudad y los jardines de Cali, pues lo que me contaba, ¿no? Que coincidía con mis amigos docentes con mucha más experiencia. Y básicamente lo que ellos me contaban y que como que me sedujo fue una apuesta ética de la educación. Y cuando digamos hablamos de ético, es una apuesta coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Eso me sedujo mucho. Pero además cuando vine ya a visitarlo, bueno, cuando vinimos a visitarlo, sentí confianza y sentí tranquilidad. Eh, sí, y sentí mucha alegría, ¿no? De que empezara ese ciclo y que lo empezara acá. Creo que hay unos puntos claves, ¿no? Y es cuando se habla de esa educación del ser, sí, he sentido realmente lo que mis amigos me contaban de la apuesta ética, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace, y que hay una educación que cultiva ese ser, ¿no? que riega, que cuida ese ser en varias dimensiones. Una pregunta interesante es, ¿qué nos mantuvo en el Helen Keller hasta este cierre de ciclo? Y ahí es que pudimos experimentar varias de las cosas que nos han contado, ¿no? Que nos contaron antes de venir. Entonces, lo primero, la apuesta por una educación integral que permitiera, pues en lo cognitivo, el desarrollo del pensamiento. Y eso lo veíamos, uno, en la capacidad que fue desarrollando nuestro hijo de preguntarse cosas y todo el tiempo en los diferentes lugares y decir, pero ¿por qué? Ah, esto puede ser así, en el lugar que estuviéramos, ¿no? Preguntarse y tratar de entender el mundo
pero desde él mismo. Eso, Qué lindo. eso fue muy bonito. En esa primera parte nos llamó mucho la atención relacionada con ese desarrollo del pensamiento y ese desarrollo del ser, el que en Caminantes ellos tenían la opción de, de tener diferentes opciones o posibilidades de actividades y elegir en qué orden las querían tomar. Y eso creo que, digamos, él lo ha ido como interiorizando en poder ver las opciones que la vida le presenta. Y nosotros en la casa pues lo hemos adoptado así, ¿no? Pues mira, hay este problema, tienes esta opción o esta opción, ¿qué decides? Eso que he visto en él me ha parecido como interesante, ¿no? Y que se ha cultivado en el jardín, que a veces creo que uno de los ejercicios más complejos que tenemos los seres humanos es aprender a tomar decisiones y que en otros modelos de educación tradicional, o por lo menos en la educación que yo siento que recibí en esos primeros años, pues no había posibilidad de elegir nada, a uno le decían lo que tenía que hacer. Y después uno como adulto tiene que hacer un ejercicio bien grande y bien fuerte de aprender a decidir. Y por eso siento muy valioso que el jardín permita el hacerse preguntas, el cuestionarse, pero también ver esas opciones que la vida presenta para tomar decisiones. Eso en lo cognitivo. Y que creo que es muy valioso y va más allá de la mera o de la simple transferencia de conocimientos o de la simple transferencia de contenidos. Eh, en ese lado cognitivo también he visto valioso el construir intereses. Entonces, construir intereses frente a la literatura, construir intereses frente a la naturaleza, y eso me ha parecido valioso. El poderse desarrollar como personas que son capaces de aprender por sí mismas, ¿no? Y no solo están esperando a que les transmitan conocimientos. Eso lo veo en él, en mi hijo. Incluso a veces puede ser retador para uno como papá, porque hay temas y hay contenidos que no le interesan, pero es como se presentan de una manera que resulta interesante a los intereses que tiene. Otro punto que veo en esa educación integral es en la línea del manejo de las emociones, y es pues listo, hay un desarrollo cognitivo, hay unos saberes, hay unos intereses, pero hay este ser humano que siente, y siento que el jardín le ha aportado en reconocer sus emociones, y ser capaz de nombrarlas y ser capaz de incluso de tomar decisiones teniendo en cuenta esas emociones que está teniendo. Que es un proceso, ¿no? No quiere decir que ahora esté logrado del todo, pero sí lo he visto y me sorprende cuando digo, ¿cómo hace este niño de 5 años, de 6 años para ser capaz de reconocer eso y para reconocerlo con tanta claridad? A mí me cuesta a los 35 y él lo logra a esa edad. Eso me ha parecido valioso. Y en una tercera línea que puede ser de ese desarrollo integral, que puede ser nombrado desde el sentido o desde lo... Ay, se me va la palabra, pero bueno, puede ser nombrado desde el sentido de esa tercera línea. Y como, bueno, desde el sentido o desde lo espiritual, bueno, como cada uno lo quiera nombrar, es pues que también se cultivan una serie de valores en ellos. El respetarnos a nosotros mismos, el respetar a la naturaleza. Eso. Otro de los puntos que para nosotros han sido importantes para mantenernos en el jardín es, y hablando de esa, como de ese ver en la práctica la educación ética, entre la coherencia de lo que se dice y lo que se hace, es que
sentimos que los niños tienen voz, que los niños tienen un lugar activo, que no solamente vienen a recibir contenidos, sino que tienen un lugar activo donde ellos pueden pensar, donde pueden hablar, donde pueden decidir, donde pueden compartir lo que piensan, lo que sienten, y donde eso que ellos comparten es escuchado y es tenido en cuenta. Y el tercer punto que es el acompañamiento a las familias, que también cuando hemos tenido inquietudes o necesidades frente a él o cuestionamientos también como familia, también hemos tenido ese lugar de escucha. He sentido esa escucha genuina, ¿sí? O sea, esa escucha que de verdad te quiere escuchar y entender y no te tiene un discurso preparado, previo para responderte, sino que de verdad está escuchando. Entonces cuando se da la orientación o cuando se da la retroalimentación, uno siente que el otro conectó con eso que le quería uno comunicar.